Me llamo Paula Blanco. Tengo 35 años y en la lectura del testamento de mi abuelo, mi familia le entregó a mi hermana un cheque de 6,9 millones de dólares y a mí me deslizaron un solo billete de $1. Mi madre se rió al ver mi cara. Laura agitó su cheque en el aire. Yo levanté el billete y dije, gracias, porque sabía lo que todavía esperaba dentro de la carpeta del abogado, y ellos no. Una carta que mi abuelo escribió de su puño y letra, con la instrucción de que fuera leída en voz alta. 40 segundos después de que el abogado la abriera, mi madre dejó de reír para siempre. Bienvenidos a Historias en Calma. Hoy conocerán a la nieta que abría la ferretería a las 6 de la mañana y nunca le contó a nadie lo que cargaba, hasta el día en que un abogado y una carta lo contaron por ella. 4 años antes de aquel dólar, yo era maestra de escuela a 2 horas de allí y pensaba que esa era toda mi vida. Entonces mi abuelo se calló. Soy de las personas que, cuando algo necesita hacerse, simplemente lo hacen en silencio, sin anunciarlo. Suena a virtud, es una debilidad, y me costó años, porque dejé que todos asumieran que había desaparecido en una vida pequeña en el campo. Nunca los corregí. Mi abuelo, Ernesto Blanco, era dueño de una ferretería que llevaba 50 años en la calle principal del pueblo, Ferretería Blanco. De niña hacía mi tarea sobre el mostrador mientras él cortaba llaves y regalaba dulces. Esa tienda fue lo más estable de mi infancia. Cuando enfermó y la pregunta se volvió ¿quién lo cuidaría?, no convoqué ninguna reunión familiar. Renuncié a mi trabajo y volví a la cabaña detrás de su casa. Mi madre les contó a sus amigas que había tirado mi carrera a la basura. Mi padre no dijo casi nada. La ferretería abría a las 6 desde 1974. El abuelo creía que una tienda así era una promesa hecha a un pueblo, y una promesa no se rompe porque el sol no haya salido. Cuando volví, empecé a abrir yo. Él aún iba cuando podía y se sentaba junto a la caja a verme atender. Una mañana me dijo, ¿sabes a quién le pertenece este lugar? ¿A quien lo abre cada mañana? Pensé que era sentimentalismo. No lo era. La caída fue un martes de octubre, hace 4 años, en el muelle de carga. En el hospital notaron el temblor de su mano y llegó el diagnóstico. Parkinson, a los 84 años. Necesitaría ayuda creciente. Llamé a mis padres esa misma hora. Mi madre dijo que no podían dejarlo todo. Laura dijo que subiría cuando las cosas se calmaran. Nunca se calmaron. Hice la cuenta. Éramos 3 los que podíamos responder. Solo una lo haría. No les guardé rencor ese primer día. Lo que se fue acumulando durante 4 años fue la manera en que mi familia trataba mi presencia como prueba de que yo tenía menos vida que interrumpir. Mis padres visitaban 3 veces al año y nunca preguntaban si dormía bien. Preguntaban por el terreno. ¿Sabes cuánto vale esa tierra con la nueva autopista?, dijo mi padre una vez. Mi madre añadió, ¿no quieres que esto sea una carga para los chicos? Los chicos. Quería decir el dinero. El abuelo solo respondió, lo he pensado todo, Lorena, y me guiñó el ojo. Laura aparecía más seguido, pero solo porque necesitaba dinero. Una crisis, una cifra, y siempre salía con un cheque del abuelo. Lo que me dolía era cómo hablaba de la tienda al salir. No sé cómo aguantas esto, me dijo una vez guardando su cheque. Este pozo de dinero polvoriento. Renunciaste a una carrera de verdad por esto. No dije nada, como siempre, pensando, tú ves un pozo, yo veo lo único que esta familia construyó que vale la pena conservar. El insulto que se volvió un himno familiar llegó en una cena de hace 3 años. ¿Y cómo va la tiendita, Paula?, preguntó mi madre. Dije que iba bien. Ella soltó un murmullo de lástima. Tenías una carrera de maestra y la tiraste por jugar a la tendera en medio de la nada. La mesa quedó en silencio. Nadie me defendió. Entendí cómo medía mi madre a un ser humano. Dólares, títulos, la historia que podía contar en una fiesta. No discutí. Solo pensé que algún día esa cuenta se corregiría. No sabía que el abuelo ya la había corregido. Esa misma temporada, el abuelo tuvo una de sus noches claras. Paula, dijo, cuando yo falte, vendrán por la tienda. No ven lo que es, ven lo que vale. Yo construí ese lugar de la nada y siempre pensé que uno de los míos la seguiría. No va a ser tu padre.
y desde luego no va a ser Laura. Has sido tú estos 4 años. Entonces me hizo la pregunta que cambió mi vida. Si me aseguro de que pase a ti de la manera correcta, ¿la mantendrás abierta? Debí sentirme triunfante. Sentí el peso. Sostener una promesa de 50 años no es un regalo, es un trabajo. Pero dije que sí, y agregué algo que mi familia después retorcería como prueba de un plan. Tenemos que hacerlo a prueba de todo, para que nadie diga que no estabas en tus cabales. Sabía que haría mi familia si me dejaba la tienda en el testamento. Dirían que yo había manipulado a un anciano vulnerable y lo arrastrarían años en un tribunal. La verdad no se defiende sola. Hay que construirle un muro mientras se puede. Le dije que necesitábamos un abogado sin ninguna relación con la familia y a su médico involucrado, certificando por escrito que sabía lo que hacía. Se rió un poco. Eres minuciosa. Lo aprendí viendo a esta familia rondar tu tierra, respondí. La semana siguiente lo llevé a la oficina de un abogado llamado Eduardo Linares y esperé afuera porque no quería que nadie dijera después que le había susurrado al oído. Lo que decidieron en esos 2 meses es lo que mis padres jamás vieron venir, guardado en los archivos de Eduardo todo el tiempo en que ellos planeaban cómo gastarse una herencia. No pusieron la tienda en el testamento. Eso habría sido el camino impugnable. En cambio, Eduardo estructuró una venta. El abuelo me vendió la ferretería Blanco y las 40 hectáreas a un precio justo y tasado, mientras estaba vivo y certificablemente lúcido. Yo firmé un pagaré que sigo saldando con las ganancias de la tienda y mi propio trabajo. Compré la tienda, todavía la pago. No fue un regalo caído del cielo. La parte crucial fue la certificación médica. La doctora Vanessa Soto lo examinó y dejó por escrito que, el día de la firma, Ernesto Blanco entendía por completo la transacción. Eduardo lo hizo notariar con testigos. Cuando terminó, el abuelo me estrechó la mano. Ahora que griten lo que quieran, dijo. Está hecho y está limpio. No le conté a nadie, ni a mis padres, ni a Laura. Seguí abriendo la tienda a las 6. La gente pregunta por qué guardé silencio 2 años. ¿Por qué dejé que mi madre me llamara fracaso cuando ya tenía una escritura que ella habría matado por conseguir? La respuesta es estrategia. Anunciarlo habría desatado una guerra mientras el abuelo aún vivía, frágil, o un caso de incompetencia. El muro era más fuerte si nadie lo atacaba hasta que el registro médico quedara congelado en un momento de lucidez clara. Así que callé. Absorbí los insultos porque el silencio era la única forma de proteger al hombre y a la promesa. Fueron los 2 años más solitarios de mi vida y también los mejores. Las mañanas eran la tienda, las noches, el abuelo. Aprendí a leer sus horas buenas y malas. ¿Qué historias quería en las noches difíciles? La inundación del 78. ¿Cómo conoció a mi abuela? Lo bañé cuando ya no podía solo, sin dejar jamás que sintiera vergüenza. Laura publicaba fotos de playa con la leyenda «Date un gusto». Mi madre mandaba una tarjeta sin visitarlo. Hay una rabia particular en quien cuida, el descaro de quien espera heredar un reino. Nunca la dejé gobernarme, pero la guardé encendida, como brasa para una tarde en la oficina de Eduardo. Cerca del final, en una de sus últimas noches lúcidas, el abuelo me dio una caja de lata vieja, de las que guardaban caramelos, que mantenía en su cómoda. Cuando Eduardo los reúna para leer el testamento, tú traes esto, dijo. No la abras antes, a menos que tengas que hacerlo. Prométeme que dejarás que el abogado lea mi carta en voz alta frente a todos. Se lo prometí. Le pregunté qué había dentro y solo sonrió, esa sonrisa de mostrador. Seguro, dijo. Y la verdad por si alguien olvidó cómo se ve. Murió 11 días después, en su propia cama, con mi mano sosteniendo la suya y la llave de la tienda en mi bolsillo, porque había abierto esa misma mañana. Lo último que me dijo fue, ¿arreglaste la luz del muelle? Le dije que sí. Asintió satisfecho, como un hombre con los asuntos en orden, que era exactamente lo que era. 2 días antes de la lectura, rompí mi promesa un poco y abrí la caja. Adentro había 3 cosas. La copia del acuerdo de venta, firmado y notariado 2 años antes. La certificación de la doctora Soto.
y una nota escrita a mano en media hoja del papel de pedidos de la tienda, con letra ya temblorosa pero legible. La tienda se queda con quien la abre cada mañana. No cambié nada en mi lecho de muerte. Lo cambié mientras todavía podía manejar. Quien llame a eso manipulación nunca hizo el viaje él mismo. Con amor, el abuelo. Me senté y no lloré, no en ese momento. Sentí que algo torcido toda mi vida se enderezaba por fin. Él no me había dejado la tienda, me la había vendido en papel 2 años antes de que nadie estuviera mirando, sabiendo todo el tiempo que lo que mi familia realmente quería ya se había ido. El dólar que me entregarían no era el insulto, era el remate del chiste. Para que quede claro, había 2 cosas separadas en el patrimonio. El dinero líquido sumaba unos 6,9 millones de dólares, y eso nunca fue la tienda. El abuelo dejó cada dólar a mis padres y a Laura. De verdad quería que lo tuvieran. La tienda y la tierra ya me las había vendido 2 años antes, fuera del testamento. Así que el testamento solo cubriría el efectivo, y a mí me tocaría $1 simbólico, para que nadie pudiera decir que me había olvidado. Para quien no sabía del acuerdo, parecería que el abuelo me había juzgado insuficiente. El funeral llegó primero y me contó todo lo que necesitaba saber. Me ocupé de los arreglos. Mis padres y Laura actuaron el duelo como una audición. Laura publicó una foto del abuelo con la leyenda "Mi mayor inspiración", a un hombre que había visitado 4 veces en 4 años. Me quedé a un costado, estrechando manos de quienes realmente lo conocían, y todos decían lo mismo. Tu abuelo amaba esa tienda, gracias a Dios la mantuviste abierta. Mi familia no escuchó nada de eso. En la recepción mi madre me encontró junto a la cafetera. Espero que no estés esperando nada del patrimonio, Paula, dijo en voz baja. Ya sabes lo que tu abuelo pensaba de decisiones como las tuyas. Me apretó el brazo suave como un cuchillo y volvió con su público. Pensé, no tienes idea de lo que hay en una caja de lata sobre mi mesa. Por primera vez en 2 años el silencio que guardaba no se sentía como una carga, sino como algo cargado esperando. En los días previos a la lectura, mis padres no dejaron de prepararme para esperar poco. Mi padre llamó. Tu abuelo era de la vieja escuela. No te lo tomes personal. Mi madre fue menos suave. Laura tiene gastos reales. Solo no quiero que hagas una escena. Casi me reí. Pasaron una semana administrando mis sentimientos sobre un resultado que solo existía en sus cabezas. No haré ninguna escena, le dije, completamente en serio, de un modo que ella malinterpretaría por completo. La noche antes, Laura apareció en mi cabaña con una botella de vino, llamándolo a hacer las paces. Le tomó 20 minutos llegar al punto real. ¿El abuelo alguna vez te dio algo para guardar? ¿Papeles? Preguntó demasiado casual. Ahí estaba. No había venido a reconectar, sino a averiguar si yo guardaba una carta bajo la manga. Le dije la verdad, que también era la mentira perfecta. Hablábamos mucho, sobre todo de mantener la tienda abierta. Se relajó, decidiendo que yo era la sentimental sin ambición que necesitaba. Terminó su vino y se fue sin ayudarme a lavar las tazas. En el estacionamiento, antes de entrar, mi madre tomó mis manos. Prométeme que dejarás que tu hermana tenga esto, dijo. Ella lo necesita. Tú siempre has sido tan fuerte, tan independiente. No necesitas las cosas como ella. El insulto y el halago eran la misma herramienta, ambos diseñados para que yo aceptara menos y me quedara callada. Sentí morir, en silencio, el último resto de mi vieja hambre de su aprobación. Esa misma noche recibí una llamada de mi padre, el único momento en que estuvo cerca de ser humano. Sé que hiciste todo con el abuelo, dijo con voz cansada. Yo no pude, no podía verlo envejecer, me asustaba. Por un instante pensé que algo podría cambiar, y entonces terminó. Te pido que no pelees con tu madre mañana. Su honestidad y su cobardía vivían en la misma frase. No voy a pelear, le dije, pero tampoco voy a mentir. No entendió a qué me refería. La oficina de Eduardo Linares olía a papel viejo y cera de limón. Me había explicado por teléfono cómo sería todo. Primero el testamento, la distribución financiera y luego
por instrucción explícita del abuelo, la lectura completa de una carta frente a todos. Quería que el registro hablara por sí mismo, con mi voz, no la tuya, me dijo, que pareciera exactamente lo que es. Una venta hecha con la mente clara hace 2 años. Me senté entre una tía y una silla vacía, dejé la caja de lata a mis pies, crucé las manos y esperé. Al otro lado mis padres y mi hermana se acomodaron como un jurado que ya había llegado a su veredicto. No tenían idea de que eran ellos quienes estaban siendo juzgados. Eduardo dio la bienvenida, ofreció condolencias y abrió la carpeta. Comenzaremos con la distribución del patrimonio financiero y después, a pedido del señor Blanco, leeré una carta para todos ustedes. Leyó el testamento con voz plana, las cuentas, los ahorros, la póliza, poco más de 6,9 millones repartidos entre mis padres y Laura. Luego llegó a mi nombre. A mi nieta Paula Blanco, la suma de $1. Había un billete sujeto con un clip que Eduardo desprendió y deslizó hasta mí. Mi madre se rió. Empezó como un sonido pequeño y le salió encantada. Ay, Paula, $1. Laura también se rió, sosteniendo sus papeles como un trofeo. Mi padre miró la mesa. Mi madre se inclinó y soltó la frase una última vez, saboreándola. Te lo dije, cariño. Algunos hijos simplemente no están a la altura. Ve a ganarte lo tuyo, agregó mi padre, casi con amabilidad. Te hará bien. Levanté el billete, lo doblé, lo guardé en el bolsillo y dije en voz tranquila, gracias, Eduardo. No discutí, no lloré, no alcancé la caja. Me quedé sentada dejándolos disfrutar su vuelta de honor, mientras toda la sala se acomodaba con comodidad en la historia que siempre habían contado sobre mí. Entonces Eduardo alcanzó el segundo sobre. El señor Blanco dejó una carta y fue muy específico en que la leyera completa, en voz alta. Mi madre hizo un gesto gracioso, todavía radiante. Pensaba que sería una despedida sentimental. Antes de 3 frases, la temperatura de la sala cambió. A mi familia, leyó Eduardo. Ya les conté sobre el dinero, pero necesito explicar lo de la tienda. Hace 2 años, en pleno uso de mis facultades, le vendí la ferretería Blanco y las 40 hectáreas a mi nieta Paula, a un precio justo, con un pagaré que ella sigue pagando. La doctora Vanessa Soto lo certificó por escrito. No está en este testamento porque nunca fue mío para legar. Ya era de ella, ganada mañana tras mañana durante 4 años. La risa desapareció por completo. Le di $1 a Paula, siguió Eduardo. No como un insulto, sino para que nadie pudiera decir que la olvidé. Ella fue la única a quien no tuve que dejarle nada, porque ya se había ganado lo único que realmente importa. Y la última línea. La tienda se queda con quien la abre cada mañana. Firma Ernesto Blanco. Nadie se movió. Mi madre se levantó de la silla con tanta fuerza que la tumbó. Eso no es posible, dijo, ya no riendo. Él no estaba en sus cabales. Ella lo manipuló, viviendo ahí sola con él, aprovechándose de un anciano enfermo. Esto es robo. Pelea esto, Gerardo. Mi padre no dijo nada. Miré a mi madre, vi el pánico resquebrajando su certeza, y dije lo único que había guardado 2 años. No lo manipulé, mamá. Le presté atención. Después me quedé en silencio y dejé que la oficina se llenara con el sonido de su derrumbe. Eduardo puso con calma los documentos sobre la mesa, el acuerdo notariado, la certificación médica fechada el mismo día. Señora Blanco, esto no es un testamento que se pueda impugnar, es una venta cerrada. Mi madre miraba los papeles como si pudieran reordenarse a fuerza de odiarlos. Mi tío, que había venido como testigo, leyó la carta médica y silbó bajo. Parece que sí estuvo a la altura después de todo, dijo, mirándome con algo que nunca había visto de ese lado de la familia. Laura rompió a llorar de furia. ¿Cómo es justo que ella se quede con todo? La tienda va a valer más que el efectivo. Todos saben que viene la autopista. Ahí estaba la verdad que no quería decir. Siempre supieron que la tienda era la fortuna real. Mi madre alcanzó una última vez la vieja arma. Ve a ganarte lo tuyo. La miré con calma. Lo hice, mamá. Cada mañana a las 6, durante 4 años. Mi padre se cubrió la cara. Nadie volvió a reírse de mí.
Podría haberlos dejado hundirse ahí, pero no era quien quería ser. Antes de levantarme dije lo que en realidad había ido a decir. El dinero es de ustedes y no voy a impugnar nada. La tienda es mía. Fue una venta, está cerrada y todavía la estoy pagando. Guardé la caja sin abrirla porque nunca la necesité. Si alguno quiere pasar por la tienda, son bienvenidos, como familia. Pero las mañanas son mías y nadie vuelve a llamarme un fracaso. Me puse de pie, la primera en hacerlo. Toda mi vida había sido la que esperaba a que todos los demás tuvieran lo que necesitaban antes de moverse. Esta vez salí primero, hacia la luz ordinaria de un martes cualquiera, con $1 doblado en el bolsillo y una promesa de 50 años sobre los hombros. Manejé directo a la tienda, encendí las luces, me paré detrás de la caja del abuelo y por fin respiré. Mi madre consultó a 2 abogados y ambos le dijeron lo mismo que Eduardo: imposible de impugnar. La disputa que toda mi familia daba por hecha jamás ocurrió. Laura tomó su parte del efectivo y con el tiempo me llamó una noche, no por dinero, solo para hablar. ¿Cómo estuvo al final? Debí estar ahí, dijo, con voz pequeña. Fue lo primero verdadero que me decía en una década. Le conté sobre la inundación del 78 y la luz del muelle. Lloró de verdad esa vez. No estamos cerca, pero ahora somos honestas. Mi padre empezó a pasar por la tienda, sin hablar mucho, y a veces toma una escoba sin que se lo pidan. Lo dejo hacerlo porque creo que es la única disculpa que sabe ofrecer. Mi madre y yo casi no hablamos. Nunca admitió que se equivocó, y dejé de esperarlo porque hay personas que no pueden costearse el espejo. La tienda sigue abierta a las 6 cada mañana. Todavía pago el pagaré y lo pagaré durante años. No soy una mujer rica, soy la mujer cuyo nombre está sobre una puerta que ha sostenido una promesa durante 50 años. Mi familia miraba este lugar y veía un pozo de dinero polvoriento. El abuelo y yo veíamos lo más real que esta familia tuvo jamás. Sé cuál mirada tenía razón. Él también lo sabía. Por eso hay una caja de lata en mi closet que nunca tuve que abrir. Un legado no le pertenece al hijo del que presumes en las fiestas. Le pertenece a quien sigue apareciendo cuando todos los demás ya se fueron a casa. Me entregaron $1 y una sonrisa de superioridad, y también una caja de lata que demostró que cada palabra de ese desprecio estaba equivocada. Si alguna vez fuiste tú quien se quedó mientras los demás mandaban excusas y flores, tu presencia nunca valió menos que su dinero. Valió todo.